Hola. Les habla el Evangelio Anónimo. Voy a tocar un tema que a mi gusto es muy digno de difundir, aclaro que es un vídeo editado de Sombrello, gracias. ¿Existe Dios? Tema complejo. Yo creo que existe. O por lo menos eso siento en determinadas situaciones, digamos que siento una energía que nos hace sentir acompañados en lo que hacemos. Y lo voy a identificar como Dios. Pero también es verdad que existen los boludos creyentes que se fanatizan con cualquier pelotudes. El fanatismo es pasión exacerbada e irracional hacia algo, algunos lo definen como principio lógico de ignorancia. Para dar un ejemplo voy a decir que si estamos en un lugar muy frío no nos resulta agradable, o si estamos en un lugar muy caluroso tampoco, lo mejor es estar en un lugar templado, el frío lo vamos a comparar con la mente y el calor con el corazón, es decir entonces que en un fanático no hay un equilibrio entre la cabeza y el corazón, este ejemplo sirve para decir que el fanático no tiene cabeza, carece de inteligencia, no razona. Eso les pasa a los religiosos para sentirse bien y cuando salen de ella, su religión, se comportan como hijos de su remil puta, lo que se puede ver es que alguien hizo un cuento llamado Biblia, muy bueno a mi gusto, y de ahí varios boludos solo leen sin saber y otros vivos hicieron negocios, yo no puedo entender cómo otros creyentes infelices se arrodillan ante otro ser humano llamado Papa, que está lleno de oro, en el Vaticano mientras hay hambre en el mundo, el tipo come y caga entre paredes y cosas de oro puro. ¿Eso no les ofende a los creyentes? Por favor, qué insulto a la humanidad, la iglesia montó el negocio más grande del mundo, yo no puedo entender cómo la gente cree y besa a los sacerdotes, que son en su mayoría pedófilos que se esconden tras la sotana. Pues bien, a ustedes creyentes les diré, ¿por qué no nos hablan de la llamada doctrina de la fe o más conocida como Santa Inquisición? Que hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía en el seno de la Iglesia Católica. Explicando. Torturas inhumanas a pobres personas que por no estar de acuerdo con los dogmas cristianos fueron sometidos a ese tipo de tratos crueles que hasta sacaba la vida de los llamados herejes, estos herejes eran considerados enemigos del Estado, por el simple hecho de no estar en sintonía con sus ideas, la quema de libros. El índice de libros prohibidos es una lista de textos proscritos por ser dañinos a la fe, contrarios a la moral o que podían confundir a los creyentes. Este quedó atrás poco después del Concilio Vaticano II, 1962-1965, al igual que las penas de excomunión que conllevaba. Toda comunidad ha tenido libros prohibidos. De hecho, antes de que existiera el índice de libros prohibidos, los impresores estaban obligados a someter a censura lo que querían editar. Se imaginarán las ideas perdidas por culpa de esta terrible doctrina. Las listas negras. En el pontificado del Papa León X se pensó en crear un listado que incluyera los textos prohibidos. Así, las primeras listas fueron el Índice de Venecia y el de Lovaina. Paulo IV ordenó un índice a los inquisidores y en 1571, el Papa Pío V instituyó la Congregación del Índice de los Libros Prohibidos, que se integraría más tarde con varios cardenales y un prefecto. El índice incluía obras contrarias a la fe católica, no solo libros heréticos sino traducciones de la Biblia en lenguas vulgares o polémicas, de nigromancia o astrología, textos lascivos o de amores que dañan las costumbres cristianas. Obras sin nombre de autor, impresor o lugar y fecha de edición, y obras que atentan contra la buena reputación del prójimo. Se publicaron alrededor de 30 índices entre 1590 y 1948, 11 de estos en el siglo XX. El índice fue eliminado por el Papa Paulo VI, en 1966. El actual Código de Derecho Canónico, Roma, 1983, le dedica el título cuarto del libro tercero a los instrumentos de comunicación social y los libros. En el Canon 831 dice: sin causa justa y razonable, no escriban nada los fieles en periódicos, folletos o revistas que de modo manifiesto suelen atacar a la religión católica o a las buenas costumbres. Los clérigos y los miembros de institutos religiosos solo pueden hacerlo con licencia del ordinario del lugar. Es decir, estaba prohibido lo que actualmente estoy haciendo yo. Jajaja. Me cago en sus putas leyes. El subyugamiento y denigración de la mujer. La Iglesia Católica desde sus inicios siempre incitó a mantener reservadas las opiniones de las mujeres, estas no podían poseer dentro de la misma Iglesia y aún ahora un cargo de autoridad y mantenían un perfil bajo subyugadas al mandato de los hombres, siendo cruelmente castigadas por su desobediencia. El genocidio a pueblos prehispánicos en nombre de la religión.
En los primeros años del Renacimiento el semisalvaje continente europeo comenzaba a descubrir mediante las traducciones al latín, la literatura, ciencia y filosofía griega, árabe y hebrea. Por 1000 años los cristianos en Europa habían vivido en el oscurantismo y robándose unos a otros, pero durante este período comenzaron a expandir sus mentes hacia las posibilidades de hacerse ricos a costa de otros pueblos. Mediante el Tratado de Tordesillas el Papa divide el mundo en dos y manda a los españoles y portugueses a ganar el mundo para Cristo. Para los reyes católicos como así también para la Iglesia, la evangelización era una meta de la conquista, la otra por supuesto el oro que llegaría a las arcas del rey y a los altares de las iglesias. El encubrimiento de la pederastia. Casos de pederastia en la Iglesia Católica se refiere a una serie de escándalos relacionados con abuso sexual a menores de edad, pederastia o pedofilia, que tienen que ver directamente con sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX. A pesar de que tales cargos ya habían sido formulados en años anteriores, el tema ganó notoriedad durante el último lustro de la década de 1990 con denuncias formuladas por antiguas víctimas ante tribunales y medios de comunicación de Europa, Estados Unidos y América Latina especialmente, y allí en donde la Iglesia ha tenido una fuerte influencia. El oscurantismo es la sistemática oposición al progreso, al cuestionamiento de dogmas y a la difusión del conocimiento más allá de ciertos límites. El oscurantismo es lo opuesto al libre pensamiento y es con frecuencia asociado por sus opositores con los fundamentalismos religiosos. El oscurantismo, como se ha documentado en los estudios sobre la Edad Media, se basa precisamente en la imposición de límites, que afectan la extensión y difusión del conocimiento. Uno de los principales objetivos de este control en el medioevo era impedir el cuestionamiento de dogmas. Si bien es muy complejo indagar sobre los orígenes del pensamiento dogmático, este consiste en la posesión de una doctrina o de un conjunto de creencias sustentadas en la autoridad, que no admiten análisis o evidencias que las invaliden. Por ejemplo, en el mundo medieval occidental, esto se manifestaría en las frecuentes amenazas sobre teóricos que planteasen otras realidades filosóficas y religiosas que emulaban el cristianismo, o que sencillamente ponían en práctica tradiciones religiosas de otras culturas mezclándolas con los dogmas occidentales cristianos. Por otra parte, pensadores y teóricos fueron condenados durante la Edad Media por el cuestionamiento de la realidad como era entendida y aceptada para la época. Estas acciones se ejecutaron en pro de prevenir desequilibrios en el colectivo social, a consecuencia de las nuevas teorías o ideas planteadas. Consiste en negar los derechos cívicos civiles, ejemplificándose también en cierta opresión ejercida por la Santa Inquisición durante la Edad Media impulsada por Roma. Bueno amigos, espero os haya brindado buena información. Desde ya espero no haber tocado sus corazones, jajaja. Recibo críticas y opiniones. Este fue el vídeo número 1 del Evangelio Anónimo. Adiós.